Compañeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, doctor, Bien. gracias a Dios, bien. Bueno, está bien. Bueno, señores, quedamos pues como pendientes de un compromisito. La idea era que ustedes por ahí leyeran un documento que les enviamos por el desarrollo profesional docente y íbamos a dialogar en torno a, ya hablamos de las competencias, la comunicativa, la competencia investigativa. De eso vamos a hablar hoy. Después del descanso vamos a hablar de la investigación en la educación superior. ¿Listo? Y yo les había propuesto pues que si tenían alguna inquietud sobre la competencia heurística la planteáramos hoy, porque pues no es digamos muy fácil de entender el asunto, pero me parece de una pertinencia absoluta pues en términos de lo que les decía, que digamos que nosotros estamos muy anclados en ciertos asuntos paradigmáticos. La competencia heurística de lo que nos habla precisamente es de la posibilidad de desapegarnos de esos paradigmas, y se le atribuye como una característica muy importante al ejercicio docente en este momento a nivel de educación superior. ¿Eso les quedó claro? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguno de ustedes tiene una versión distinta o una percepción distinta del asunto? No sé, señor, en la clase pasada la explicación quedó muy clara. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora entonces íbamos a hablar del asunto de el desarrollo profesional docente, ¿cierto? Para ese efecto compartimos este documento, lo estamos viendo. Aló. Y quedamos en que íbamos a desarrollar pues como algunos aspectos relacionados con el asunto de qué es el desarrollo profesional docente. Yo tengo aquí un abstract de lo que plantea todo ese documento. ¿Ustedes qué le quitan, qué le ponen a esto? Es la dinámica relacionada con la formación de formadores universitarios capaces de formar ciudadanos que contribuyan a los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social, y a la sostenibilidad ambiental, en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa. Esto parece un discurso pues de graduación, ¿cierto? Pero realmente aquí está pues como todo digamos que el propósito de la educación o el rol del docente en las actuales circunstancias. Esto fue escrito por allá en el 2010 más o menos. Llevamos 10 años y creo que pues tiene toda la vigencia, cada vez cobra más vigencia. El tema de la emergencia sanitaria nos puso mucho más en evidencia la necesidad de fortalecer esa competencia heurística en términos de docentes capaces de formar ciudadanos, ¿cierto? Porque parecería que los docentes universitarios estamos para formar en disciplinas, para impartir conocimientos, pero realmente cada vez más se hace más evidente la necesidad pues, de que los profesionales sean gente de bien, pues lo cual también es muy relativo, que es ser gente de bien, pero estamos hablando del ejercicio de la ciudadanía. ¿Ustedes cómo creen que se hace un buen ejercicio de la ciudadanía? ¿Qué es ser un buen ciudadano? Vamos a excluir de una vez los buenos modales. Eso queda excluido de una posible definición a la que lleguemos nosotros. Entonces, como docentes universitarios, ¿cómo creen que debe actuar un buen ciudadano?
¿Cómo actúa un buen ciudadano? Una buena ciudadana. De manera ética y con responsabilidad, siendo siempre, digamos, una persona humilde y con valores, capaz de, digamos, de actuar como un buen ente social en la sociedad, comportándose con buenos valores delante de las demás personas y haciendo siempre las cosas correctas. Bueno, muy bien. Pero digamos que esa persona a la que tú me estás hablando ahí no vota, no participa, mm, no hace uso de los derechos que tiene. Tampoco... Señor. Aló, ¿me estás escuchando? Aló. Sí, ahí sí. Bueno, muy bien. No, les decía yo que a esa persona de la que tú hablas, si esa persona no participa, esa persona, digamos, no vota, no ayuda a tomar decisiones, no contribuye, no da conceptos, es un ser absolutamente inocuo. ¿Ustedes no creen que a esa persona que tiene tan buenos modales le está haciendo falta una parte? Sí, claro, porque pues yo considero que siempre es como importante que la persona, digamos, haga uso de su derecho de ser democrático que tiene. Entonces, como siempre, importante la opinión de la otra persona, porque si, digamos, él no expresa, digamos, lo que él quiere o sus derechos, entonces, como, digamos, un mandatario va a saber el pueblo qué está pidiendo, el pueblo qué quiere que se necesite, aparte de lo que él sabe que por necesidad se debe cumplir. Muy bien. Pues, es decir, tenemos que formar ciudadanos que tengan buenos modales, buenos comportamientos, que acaten la norma, la ley, que sean en esa medida muy ajustados a la moral, pero también tenemos que contribuir a la formación de ciudadanos, personas, profesionales, que además son los que van a asumir el liderazgo, porque pues se supone que la educación superior, digamos que uno de los asuntos que marca la diferencia con los otros niveles de formación está en el asunto de el liderazgo, ¿cierto? De asumir el liderazgo social, y en ese orden de ideas, pues la universidad tiene esa tarea, ¿cierto? No estamos hablando pues de la estigmatización pues a la que han sido sometidos los profesores de las universidades públicas o los estudiantes de las universidades públicas, que quizás tengan unos niveles de participación que en la forma no nos gusten a nosotros, o bueno, digamos que no están bien porque atentan contra el bien común, etcétera, etcétera, pero la idea precisamente es que la gente participe. Pues es decir, cuando hay participación es porque hay un entendimiento del contexto, y esa es una tarea muy importante del profesor universitario. Contribuir. Profe, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, en ese caso, usted nos está diciendo que nosotros como docentes estamos llamados no solo a formar profesionales, sino a personas que sean útiles para la sociedad, personas de bien, ciudadanos que sean capaces de participar activamente en la vida social, en la política, en la economía de una sociedad. ¿Es lo que entendí? Sí. Porque es que, mire, si no hay sujetos conscientes en la sociedad no se va a transformar nunca, ¿cierto? Y la formación superior, la educación superior, la formación universitaria, tiene, digamos, que ese plus o esa diferencia con los otros niveles de formación, ¿cierto? Aquí Mire, ya tenemos... le cuento algo. Sí. Okay, qué pena. Mire, Bueno. Yo cuando llegué a la universidad, yo era de la idea, Sí. ya desde mi posición de estudiante, yo era de la idea de que en la universidad se perdían, digamos, ciertos aspectos de la formación de una persona. En el colegio a nosotros incluso nos enseñaban a cómo sentarnos, a las mujercitas que teníamos que cerrar los pies, bajar la falda bien ubicadita, bien formadita, Sí. bueno, la cuestión de los valores y todo eso.
pero ya llegando a la universidad, pues veía como muchos docentes solamente se centraban en lo que es la formación del profesional, dejando por fuera, dejando de lado la formación del ser, de la persona. Está claro, claro está, que ya uno grandecito, a uno ya no tienen que decirle cómo se va a sentar o cómo va a actuar, ¿sí me entiendes? Pero yo pienso que la educación es constante y es constante y desde todos los puntos de vista, como persona y como profesionales. Usted, por ejemplo, usted ya es una persona bastante estudiada, pero usted algo debe de aprender, algo aprende de nosotros. Todos los Y es días, eso, claro, uno claro, cada todos los vez días. aprende algo exactamente todos los días. Entonces, pues yo era de esa idea de que en la universidad se dejaba de lado esas cosas. Pero como le digo, está bien es que uno está grande y no tienen que decirle qué tiene que hacer, uno ya está grande y uno sabe cómo debe portarse, ¿cierto? Pero pienso que como docentes igual estamos llamados, nuestra formación como docente no termina y no va solamente en la institución, es en toda parte, en todo lugar y no importa con quién sea. ¿Ya? Sí, sí, sí. Porque eso que tú dices, mujer, es muy importante. O sea, cuando uno arranca con el tema con el oficio de la docencia, eso va más allá de las aulas incluso, porque uno empieza a ver el comportamiento no solamente de los jóvenes, pues es decir, uno empieza a ser muy crítico en términos de en dónde vivís, cómo te relacionas con los demás, ¿cierto? Ese es un ejercicio ciudadano, ¿sí? Cuando empezás a entender el contexto y empezás a hacer propuestas o a liderar, digamos, o a gestionar cambios en el entorno en el que vos estás. Esa es otra de las funciones del profesional, ¿cierto? O sea, una persona es profesional o se diferencia de los demás y creo que lo hemos notado en los entornos en los que vivimos. Las personas que tienen una mayor formación académica tienen una mejor comprensión del entorno y son, digamos que, esos liderazgos que, que hacen que haya una movilización en torno a la solución de problemas, ¿cierto? Entonces, nosotros como docentes universitarios tenemos que ampliar ese espectro, ¿cierto? Ser muy críticos, no se trata de ser criticones y de pensar y de ser reaccionarios, pues, a que todo está mal, no. Se trata precisamente de cultivar la investigación, eso de lo que hablábamos, esas competencias, la comunicativa, la investigativa, la heurística, para ir replanteándonos nosotros mismos nuestra visión del mundo. En esa medida, los docentes universitarios todavía somos ejemplo, todavía somos necesarios. Creo que ahí es donde radica pues la pertinencia del docente universitario, puesto que ya llegó la tecnología, están las bases de datos, están la nube, están, digamos, como todas las plataformas y todos los aditamentos para comunicarnos, pero ¿dónde está el sentido de la comunicación? Está precisamente en las posturas de los docentes, que no debe ser una, la postura docente debe ser múltiple y por eso estamos hablando aquí de la cultura, de la economía, de la política, ¿sí? Que no son una sola, ¿sí? La cultura, la economía y la política corresponden generalmente a unos entornos muy concretos, ¿cierto? Cuando hablamos de la cultura oriental, de la cultura árabe, cuando hablamos de la cultura norteamericana, cuando en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos muchas regiones, somos un país de regiones y aquí, por ejemplo, estamos los costeños del norte, están los costeños del Pacífico, estamos los del eje cafetero, que arranca desde Antioquia, están los llaneros y están los santanderianos, ¿cierto? Diríamos, bueno, y está la gente de Pasto, la gente de abajo de Nariño. Cada uno de nosotros siendo integrantes de un mismo país, tenemos unos referentes culturales que nos llevan a desarrollar cierto tipo de economía y a ejercer la política también de diferente manera, ¿no? A participar también de diferente manera. Somos un país en donde la participación, la política, la economía han sido muy centristas, ¿cierto? Muy centralizadas,
Colombia es un país que apenas está despegando pues del centralismo bogotano. Creo que hemos avanzado mucho en eso y creo que cada una de las regiones del país se viene empoderando. Entonces, ahí es donde los docentes tenemos que ser muy flexibles, muy amplios. Ese panorama lo tenemos que ir ampliando cada vez más. Nos toca cuestionarnos a nosotros mismos sobre todo el sistema de creencias que tenemos, porque de lo contrario, entonces, no vamos a poder hacer match con nuestros alumnos, que son gente, los nativos digitales, que ustedes lo saben. Yo tengo un hijo de 17 años, una hija de 15, y pues esos muchachos tienen una visión absolutamente global del asunto. Y si nosotros no nos ponemos en esa dimensión, en ese nivel, no vamos a podernos comunicar con ellos. Entonces, la invitación pues es a que estemos pendientes de toda la oferta de formación que nos dé, abramos los oídos, la mente, el corazón, los sentimientos también, porque como les decía en la primera sesión, esto de enseñar dejó de ser una relación entre el que sabe y el que no sabe y pasó a ser la experiencia de aprender, tanto del docente como del estudiante, ¿cierto? Entonces, para poder participar de esa experiencia es importante pues que tengamos en cuenta estos aspectos. La otra pregunta que nos hacemos frente al desarrollo profesional docente es un poco como cuáles son los objetivos. ¿Para qué un docente universitario se debe dedicar a desarrollarse profesionalmente y permanentemente? Yo pues hice un abstract aquí como de tres elementos que están planteados en el documento para cualificarse, para ampliar sus conocimientos y para desarrollar nuevas competencias, ¿cierto? Todo esto de lo que les hablaba anteriormente, de abrirnos, de ser flexibles, de abrir los oídos, la mente, el corazón, tiene que ver con esto. Entonces, cuando hablamos de cualificarnos, es un poco aprender permanentemente nuevas prácticas pedagógicas. Eso nos permite acercarnos a la experiencia de aprender, ¿cierto? Hoy en día es muy importante el tema pedagógico entendido por la posibilidad que tiene la educación de reflexionar sobre las metodologías y las didácticas, ¿cierto? Son tres cosas diferentes. A ver, ¿ustedes qué entenderían? ¿Dónde está la diferencia entre lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico? No importa, díganme cómo lo perciben ustedes, cómo lo están entendiendo ustedes hasta hoy. Aló. Por favor, repite, porfa. Profe. Ustedes, déjame, yo vuelvo y formulo la inquietud. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre lo pedagógico, lo metodológico y lo didáctico? Si existe alguna diferencia o si creen que es lo mismo. Pues no sé, yo digo desde lo que entiendo, no sé, y considero que la diferencia es en que pues digo yo que radica en que la didáctica viene siendo como digamos la ciencia o la cabeza digamos de estas otras dos ramas, ¿cierto? Porque ya la pedagogía viene siendo digamos la pedagogía y la metodología, digo yo que van de la mano porque estas vienen siendo como las maneras en las que uno implementa, digamos, las acciones de la hora educativa o de otra, digamos, situación a la hora, digamos, de ponerla en ejecución. Ok. Hablando de pedagogía y didáctica, ¿cierto? Y cuando hablamos de metodología, ¿qué?
Es decir, cuando nosotros llegamos a un aula, llegamos, pues los que no tienen la experiencia, pues aquí la estamos contando. Los que la tienen me dirán si es cierto o no. Cuando llegamos al aula, nosotros llegamos con un plan de trabajo, digamos, con una idea de cómo voy a dictar mi clase, ¿cierto? Para ello, entonces, utilizo una metodología y aplico una didáctica, es decir, la didáctica defino el cómo lo voy a hacer. Con la metodología defino el para qué lo voy a hacer, ¿cierto? Y con la pedagogía defino el qué voy a hacer, ¿sí? Entonces el qué, el cómo y el para qué. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Entonces cuando yo defino qué voy a hacer, el qué voy a hacer está muy, digamos que muy determinado por unas variables que uno no controla, ¿cierto? Entonces, cuando vos llegas al aula, te encontrás con un grupo que está muy disperso, o te encontrás con un grupo que está muy homogéneo, o te encontrás con un grupo que no participa, que está muy callado, ¿cierto? O te encontrás con un grupo en el que todos quieren participar, ¿cierto? Entonces, esa cosa, cuando vos llegas al aula, vos no sabes pues qué te vas a encontrar. Vos puedes tener una metodología y una didáctica definidas, ¿sí? El cómo y el para qué lo vas a hacer, pero no sabes qué vas a hacer. A veces vos te encontrás con que llegas al aula y lo que tenías planeado como pedagogía, como el qué ibas a hacer, se te derrumba todo, porque te encontraste con un grupo X, Y o Z que te determinan las otras dos variables, ¿cierto? Entonces, este momento pedagógico, esto de cualificar las prácticas pedagógicas, es ir acumulando un saber a partir de la experiencia o de la diferencia entre cada una de las experiencias. Con toda seguridad, nunca te vas a encontrar un grupo igual a otro, y eso te va llevando a tener unas reflexiones sobre la metodología y sobre la didáctica. Eso es lo que se llama pedagogía, ¿sí? O sea, es un constante repensarse sobre el qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y para vos definir qué vas a hacer, sí tenés que llevar unas herramientas flexibles, ¿cierto? De cómo y para qué, que cuando llegas al aula decís, bueno, esto no va aquí, esto va allá. Vos cuando llegas con una metodología, llegas con un orden. Voy a hacer primero esto, segundo esto, tercero, cuarto, quinto. Pero resulta que lo que tenías como quinto, te toca hacerlo de primero, lo que tenías de tercero, de cuarto, y así, sucesivamente. ¿Qué determina eso? El momento pedagógico, ¿sí? Ese momento en el que te encuentras con tu grupo de estudiantes, que es el que vamos a hacer, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en esa medida, al docente le toca estar muy pendiente de las prácticas pedagógicas, porque lo didáctico y lo metodológico están determinados por esas prácticas pedagógicas. Por eso, cuando no hay una reflexión pedagógica, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa entonces cuando no hay una reflexión pedagógica? ¿Cuál es, digamos, la característica de las clases de los docentes nuestros o los colegios nuestros? ¿Cuál es la diferencia entre cómo se le enseñaron cómo se le enseñó a nuestros abuelos, a nuestros papás y a nosotros? Cuéntenme cuál es la diferencia. Profe, una diferencia no podrían ser los modelos pedagógicos que se utilizaban y Por que eso, se utilizan actualmente. Exacto, pero mire que entre nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros no había ninguna diferencia. Nos educaron igualito, ¿cierto? Y era porque no había una reflexión pedagógica, ¿sí? Exactamente. Nunca se pensó en que la metodología y la didáctica estaban al servicio de el entorno, de las características de cada grupo, ¿sí? Entonces, cuando vos como docente tenés y desarrollás esa capacidad, entonces vas a tener éxito con tus estudiantes, ¿sí?
porque tu metodología y tu didáctica van a estar aplicados a un contexto real, ¿sí? Entonces tus estudiantes se van a ver motivados, y van a participar pues adecuadamente, los vas a poder movilizar. Mientras vos llegues con una metodología y una didáctica que no reflexiona sobre lo que hay allí, entonces definitivamente pues vas a fracasar en el intento. El otro tema es ampliar los conocimientos del maestro mediante el diseño de estrategias didácticas, metodológicas, flexibles y modelos pedagógicos innovadores. Es, digamos que lo que acabamos de decir también, se trata de ampliar siempre, ¿cierto? Acudiendo a metodologías flexibles y a modelos pedagógicos innovadores. Hay que estar creando permanentemente. O sea, el reto de ser docente es cada vez mayor. Yo les decía en el primer encuentro, se trata de la experiencia de aprender enseñando, ¿cierto? Y mucho más ahora pues que estamos en este proceso de transición hacia lo digital. Y desarrollar competencias que le permitan al docente transformar el conocimiento disciplinar en conocimiento educativo. ¿Qué es esto? Yo creo que ninguno de nosotros los que estamos aquí somos egresados de una facultad de educación y fuimos formados como licenciados o docentes. ¿Alguno lo es? Yo no. ¿Ninguno? ¿O sí? ¿O hay alguno? Tal vez. Bueno, de los que estamos hoy conectados. Entonces, ¿qué pasa qué es el conocimiento disciplinar? El conocimiento disciplinar es el que tiene el ingeniero, el arquitecto, el médico, el odontólogo, qué sé yo, y el conocimiento educativo es este al que ustedes están accediendo ahora, ¿cierto? A ustedes los llevó a hacer un diplomado y a tener esta conversación, la idea, la decisión, el interés por ser docente. Pero cuando tú no tienes el conocimiento educativo o el bagaje sobre este tema, muy posiblemente no te vas a poder comunicar con las personas que llegan al aula, ¿cierto? Porque tú andas, es decir, en el conocimiento disciplinar el ingeniero se va a la obra, ¿sí? O se va, no sé, a la empresa a diseñar un software, pero allí, digamos que tiene un diálogo de saberes muy específicos con su jefe que también es ingeniero, o con su grupo de trabajo que también tienen el mismo lenguaje, ¿sí? Pero cuando tú vas a hablar de ingenierías, o de medicina, o de derecho, con personas que son neófitas en el asunto, tú tienes que acudir a otro lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje lo vas a encontrar, lo vas a desarrollar a través de la didáctica y de la metodología, pero desde una posición o desde una reflexión pedagógica. Es todo esto que hemos venido conversando. Entonces, si ven que cada una de estas cosas va con la otra, finalmente un ingeniero civil será muy buen docente el día que sea capaz de tener una reflexión pedagógica que le permita implementar de manera adecuada todo lo que son la didáctica y la metodología a la hora de enseñar, ¿cierto? ¿Enseñar a qué? A hacer un puente, una carretera, todo aquello, un edificio, a calcular, no sé, la cantidad de hierro que debe tener un puente. Pero entonces, si ese ingeniero que tiene su conocimiento disciplinar no hace el ejercicio de conocer o de tener una reflexión pedagógica a partir de estas motivaciones, de todo esto que les estamos diciendo a ustedes, pues no encontrará la ruta para tener un conocimiento educativo. Es muy distinto transmitir el saber específico a una persona que está interesada en el tema que estás dando o no está interesada, o es un curioso o es un neófito. Cada uno de esos interlocutores te exige una metodología diferente, y ahí es donde vos como docente tenés que tener, digamos, ir desarrollando la competencia de la reflexión pedagógica, porque
desde la reflexión pedagógica es que vas a poder definir cuáles son las metodologías y las didácticas propias o más indicadas para enseñarle a esa persona. No es lo mismo enseñarle a un indígena, no es lo mismo enseñarle a un afrodescendiente, no es lo mismo enseñarle a una persona invidente, no es lo mismo enseñarle a una persona con discapacidad auditiva. Cada una de esas personas es un mundo, y entonces cuando a vos como abogado te llaman a ser docente, vos tenés que tener ese momento de reflexión pedagógica para encontrar la didáctica y las metodologías adecuadas para hacer match o hacer enganche pues con esa persona. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud sobre este tema. Cuéntenme a ver qué les inquieta. A mí me inquieta, profe, la parte pedagógica, porque Sí. en la parte didáctica y lo que tiene que ver con metodologías, pues yo lo miro más desde el contexto, voy a analizar el contexto donde voy a ir a enseñar, ¿cierto? A qué población me voy a dirigir, el nivel de esas personas, toda su parte sociocultural, todo lo que tiene que ver con los que van a estar allí conmigo trabajando, el proceso, la metodología de aprender haciendo, si es esa, eso. Pero la pedagogía, a veces yo escucho gente que sabe mucho y después de que termina de una clase, uno dice, no, eso no se le entiende nada, y uno sabe que es una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero en la parte de transmisión no lo hay. Uno dice, a ese docente le falta pedagogía, pero en realidad uno no tiene claro qué es pedagogía como tal. Okay, lo veo yo como lo más macro, ¿no? De entre los tres términos que usted nos acaba de dar, yo lo veo como un concepto macro que engloba a los otros dos. No imaginémonos como un lugarcito que tiene un techo y que está parado sobre dos columnas, ¿cierto? Sí. Entonces, el techo es la pedagogía y las dos columnas son, una es la didáctica y la otra es la metodología, ¿sí? Yeah. Entonces vos tenés que, es decir, esas dos columnas tienen que estar fuertes y tienen que ser compatibles con la pedagogía. Entonces, uno no construye de arriba para abajo, pero en educación sí, ¿saben? Uno primero tiene que definir el techo, ¿sí? Para saber qué va debajo de eso, ¿sí? Entonces, el techo es la pedagogía. Entonces, ¿qué tenés que hacer primero? Tener una reflexión pedagógica. Cada que vos llegues a un lugar a enseñar, lo primero que tenés que hacer es tantear el terreno, pues hablar de términos coloquiales, ¿cierto? Para saber con quién vas a interlocutar y cómo es que tenés que generar allí una zona de confianza. ¿Qué es una zona de confianza? Es ese territorio en el que esos que están allí te aceptan a ti, porque eso sí, cuando vos llegas a un aula, el extraño sos vos, ¿cierto? Los demás ya se pusieron de acuerdo en razón de pronto de su edad, de su generación, de su sistema de creencias, en fin. El raro es el profesor y él es el que tiene que llegar a interpretar dónde fue que se metió, ¿cierto? Ese momento es muy importante, es el techo, es el momento pedagógico, el momento de la reflexión pedagógica. No podemos arrancar a dar clases sin saber quiénes están ahí, eso ya pasó de moda, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer en la primera semana, en las primeras 2 sesiones, tenemos que ser muy recursivos. Allí la didáctica y la metodología van en función de conocer a nuestros interlocutores, que ellos nos conozcan además, ¿cierto? Que sepan quién llegó ahí, qué historia tiene, qué es lo que viene a aportarnos, porque finalmente nosotros como docentes en estos momentos de la vida y de la historia, lo que llegamos a aportar son experiencias, ¿cierto? Y experticias frente a cómo hacer las cosas, porque toda la información ya está en la nube, ¿cierto? Ya un pelado puede acceder tranquilamente a YouTube y pregunta cómo se hace un puente y ahí le dice cómo lo hace, ¿cierto? Lo que no le pueden contar en ese video es cuáles son los momentos de verdad de ese proceso, ¿cierto? Es lo que le pasa a uno en cosas tan cotidianas como cocinar, ¿cierto? ¿No? Que es que hacer arroz es una de arroz por dos de agua por una de arroz. Entonces, listo, uno empieza a hacer la cosa y se da cuenta que el asunto
requiere también de un manejo del tiempo, de cómo se pone el fuego, en qué momento se baja, sobre qué se pone, ¿cierto? Eso es lo que a uno le cuentan los que tienen la experiencia y los que tienen la experticia. Por eso a uno les queda mejor el arroz que a otros, ¿cierto? Porque tienen una experticia diferente a la nuestra. Así tengan la misma experiencia del que hace el arroz maluco, ¿sí? ¿Sí me hago entender con estos ejemplos? Sí, profe. Entonces, ojo con eso, pues. Ese reto es muy importante. Ahí nos toca cambiar el paradigma. Nosotros llegamos a compartir una experiencia, una experticia, pero eso es lo que vamos a mostrar. ¿Qué sabemos nosotros? Para que ellos se interesen por nosotros, ¿sí? Porque en la medida en que el alumno no reconozca en vos un validador del conocimiento, entonces todo lo que le vas a decir, él no te lo va a creer, no va a creer en ti a la hora de que lo evalúes, a la hora de que lo cuestiones, a la hora de que lo guíes. Al alumno hay que mostrarle quién es uno. Eso pues antiguamente no era así, pero ahora hay que mostrarle quién sos vos, qué venís a aportar en la experiencia de aprender juntos, ¿sí? Porque en la experiencia de aprender juntos uno viene a aprender de los pelados, la agilidad, la movilidad, la flexibilidad, la permeabilidad, la fragilidad de los pelados, ¿cierto? Que uno, la capacidad de asombro también de ellos, que uno la va perdiendo, ¿sí? Uno con los años deja de asombrarse con muchas cosas y lo bacano de la universidad y estar con ellos es esa permanente capacidad de asombro, porque uno pensaría que se las saben todas, pero no, la verdad es que no, se las saben todas. Y cuando uno, desde la experiencia y la experticia, a través de una metodología, una didáctica adecuada y un buen diagnóstico pedagógico, transmite unos conocimientos, se produce el asombro. Y ustedes saben que digamos, cuando uno algo le llega a través del asombro, le queda para toda la vida. Y a eso llegamos los docentes. Pues a que los pelados tienen de sentido la vida, pues esta vida que está tan llena de cosas, de ofertas, de productos, de estereotipos, y que uno los ve pues eh, en el sinsentido. Así pues lo demuestran la cantidad de suicidios, pues la cantidad de problemáticas que uno vive también en la universidad, por eso existe el bienestar universitario, porque a la universidad está llegando gente que está en esa transición de ser adolescente a ser adulto y allí es un momento de verdad también para ellos, ¿cierto? El que se están encontrando con una cantidad de respuestas a una cantidad de preguntas que se venían haciendo en el entorno familiar o en el entorno escolar, en donde todavía pues era muy difícil encontrar respuestas, sigue siendo muy difícil. Allí pues a ellos se les está prácticamente adiestrando, porque la educación ellos están más ocupados de adoctrinar en cosas y de que los pelados se aprendan una cantidad de fórmulas y de cosas, pero de la vida poquito. En cambio la universidad les abre ese panorama y pues les cuento que a nosotros los docentes universitarios eso es otra tarea bien complicada, porque ellos digamos que se lanzan a un abismo en el que a veces lo miran a uno a preguntarle, bueno, voy bien, ¿cierto? Pues es correcto lo que hice, en fin. Entonces, pues les digo, la invitación es a que cada vez nos formemos más, nos abramos más, seamos más flexibles, porque las demandas de los estudiantes son cada vez mayores. Bueno, y para terminar pues ya con el desarrollo profesional docente, vamos a saltar esta parte del tema operativo. Y cuando un docente se profesionaliza, ¿cierto? Se convierte en un agente de lo pertinente, lo práctico, lo situado, lo colaborativo
y en un inspirador. Ustedes vemos hoy a los influencers, los pelados están siendo guiados ya no es la iglesia, ya no es el cura, pues allá, ya no somos nosotros los docentes en el colegio, en la universidad, ya no es la mamá, ya no es el papá, no es el tío, ya son los influencers, ellos se meten ahí a las redes y ahí van encontrando pues como todos sus referentes culturales, políticos, estéticos y demás. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un momento también de verdad muy importante y es que lo que, lo que en el lenguaje de los muchachos corresponde a los influenciadores, nosotros tendríamos que ser los inspiradores del deseo de aprender, del deseo de aprender a aprender, del deseo de aprender a enseñar, del, de ese hacerles visible a los muchachos también que uno aprende con ellos, ¿cierto? Eso sigue siendo una diferencia muy grande entre la relación de los pelados con las redes y la relación de los pelados con nosotros. Entonces, a nosotros nos toca acercarnos un poco a ese lenguaje, convertirnos en eso, en inspiradores, por no decir que influenciadores, porque ya estamos muy viejitos pues, para darnos ese remoquete, pues nos queda feito, pero yo lo llamaría inspiradores, ¿sí? Lo otro es que el trabajo colaborativo, o sea, la elaboración de nuevo conocimiento, ya no es de una sola persona encerrada en un cuarto, leyendo de 40 libros y esperando pues recibir la iluminación divina para producir conocimiento. Hoy en día el tema de las redes pues facilita o da la posibilidad de producir conocimiento a través del trabajo colaborativo, el cual consiste en que, es decir, los genios, los Leonardo da Vinci, ¿cierto? Los Albert Einstein, o no sé, Van Gogh, Gauguin, Dalí, todos los artistas, pues, y todos los científicos, eso pues son casos excepcionales y son personas que contenían casi que la mayoría de las características de un ser humano perfecto. Ninguno de nosotros lo es, cada vez nos damos más cuenta de ello, pero si nos juntamos con todas las capacidades, todas las habilidades y todas las competencias y las fortalezas que cada uno tiene, podemos llegar a producir lo que un solo ser perfecto produjo, ¿cierto? De hecho, el conocimiento evoluciona cada vez más rápido. Estamos hablando de casi 2 meses, cada 2 meses el conocimiento se está renovando, cuando antiguamente pues nos demorábamos hasta 2 y 3 siglos para que hubieran nuevos conceptos científicos, nuevos análisis, nuevos hallazgos y para que la humanidad avanzara. Hoy en día andamos avanzando pues de una manera loca. Hoy en día la tecnología pues nos aceleró mucho ese proceso. De hecho, lo que el viernes es cierto, el lunes es mentira en términos de tecnología. Y la tecnología pues se ha convertido en un factor determinante de la economía y en la medida en que la economía cambia, pues cambia el entorno social. Es decir, estamos cambiando, pues la sociedad viene cambiando cada vez más rápido, más vertiginosamente. Por eso es que es necesario que nosotros como docentes seamos capaces de motivar a los pelados para que participen, para que reflexionen, porque de lo contrario están siendo llevados por un consenso muy extraño a ellos, ¿cierto? Entonces los pelados terminan haciendo cosas de manera inconsciente. En esa medida, pues también lo de nosotros es un trabajo, primero, de conciencia en nosotros mismos y después de una invitación a hacer conciencia a aquellos que están allá en calidad de estudiantes. ¿Conciencia de qué? De sí mismos, conciencia del entorno y conciencia de los cambios. Pues en la medida que haya conciencia de sí mismo y del entorno, vos te vas a ir dando cuenta cómo es que se va transformando
el mundo, la vida, y en esa medida vas ubicando tu rol en ella, ¿cierto? Que es otro de los temas, pues, a los cuales se le ha indicado la responsabilidad a la universidad. Situado, esto que acabo de decir, ¿cierto? Estamos hablando de un profesional situado, un profesor situado para que ese profesional vea en esa experiencia del docente que haya, en esa experticia, a una persona situada en contexto, ¿sí? Que es a lo que vamos nosotros. Lo demás, como les digo y les insisto, están los libros, está en la nube y tal, pero nosotros tenemos que estar mostrando a una persona situada. Lo práctico, aprender haciendo, sin perder el espíritu investigador y crítico, porque esto de aprender haciendo tiene una trampa y es el activismo, ¿cierto? O sea, cuando nosotros aprendemos a montar en bicicleta o a manejar carro, aunque manejar un automóvil pues requiere mucho más conciencia, cuando vos aprendes a manejar bicicleta, ahí no hay ninguna reflexión, pues hay, uno se monta en la bicicleta, empieza a caerse un poquito y alguien le ayuda y finalmente vos encontrás el punto de equilibrio y ya, montaste en bicicleta. Cuando vos vas a manejar un carro, a vos te explican a qué te estás enfrentando, ¿cierto? Porque ahí vas a tener una mayor disociación de todas tus capacidades. Cuando vas a conducir un automóvil, tienes que pensar, mover la mano derecha de una manera, la izquierda de otra, el pie izquierdo de una, el pie derecho de otra. Eh, tu cerebro tiene que estar pendiente de muchas cosas, o sea, del retrovisor, del espejo derecho, del espejo izquierdo, del sonido del carro, del pito, del entorno, del contexto. Entonces, inicialmente tú vas a tener un digamos que un colapso, uno se monta un carro y pues no sé, los que tienen la experiencia de conducir lo saben, es un momento absolutamente dramático, pero después lo haces automáticamente, ¿sí? Pero digamos que es porque ya el cerebro tuyo interiorizó una cantidad de relacionamientos que hay que hacer allí, ¿cierto? Entonces voy en una loma y voy impulsado, entonces puedo subir en segunda, ¿cierto? Mientras estás aprendiendo, eso te lo tiene que decir la persona que te está enseñando en voz alta para que vos lo asimiles y tal. Llega un momento en que vos lo haces automáticamente, ¿cierto? Entonces, ojo con esto de aprender haciendo. Aprender haciendo, hay un momento que requiere, el aprendizaje te va a llevar a un momento de reflexión, de socialización de unos elementos y unas herramientas conceptuales, el estudiante las asimila y ya empieza a actuar automáticamente. A partir de ese momento hay que empezar a crear otro momento de verdad. Y aquí vuelve la pedagogía, ¿cierto? A partir de allí, cuando el estudiante desarrolla alguna actividad que le permita aprender, hay que traerlo nuevamente a la reflexión y ponerlo en el siguiente nivel, ¿sí? Entonces ese ejercicio hay que hacerlo permanentemente para que la clase nuestra no nos vuelva una, una lista de mercado de actividades, ¿cierto? Cada actividad debe llevar a una reflexión, cada reflexión debe llevar a una actividad que una vez interiorizada por el alumno se convierta nuevamente en motivo de reflexión y así sucesivamente. A eso nos referimos cuando hablamos de aprender haciendo, como una de las características de la profesionalización del ejercicio docente. Y finalmente, pues está el tema de la pertinencia. Perdón, ¿para dónde me cogió esta cosa?
de la pertinencia. También hablamos en la sesión anterior de que el paradigma de la relación entre el estudiante y el alumno en aras del aprendizaje, esa relación cambió. Hoy ya no estamos hablando de la relación enseñanza-aprendizaje, sino de la experiencia de aprender, ¿cierto? Y aprender como una de las modalidades es aprender haciendo, ¿cierto? La otra de las modalidades es aprender a partir de una mirada crítica del entorno, ¿cierto? Otra manera de aprender es trabajando con otros que tienen unas competencias distintas a nosotros, ¿sí? Y entonces, pero todo eso en función del estudiante. O sea, en el centro de todo eso está el estudiante. Antes estaba el docente, pero ahora está el estudiante, ¿sí? Antes éramos nosotros los que estábamos en el centro del proceso de enseñanza, aprendizaje, porque nosotros éramos los que sabíamos y los estudiantes no sabían nada, ¿cierto? Y por eso se llamaba enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Ahora entonces estamos abocados a una relación distinta en la que está centrado el estudiante en términos de que el aprendizaje que se construye es para el estudiante porque es la razón de ser de la universidad, pues no somos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí digamos que la pertinencia tiene que ver con eso, que todas nuestras acciones terminen contribuyéndole y aportándole a la formación de ese profesional del futuro. De modo, pues muchachos, que yo sobre ese documento, pues que espero que algunos hayan leído, bueno, ahí está para que lo sigan leyendo. Yo me quise centrar como en estos aspectos porque me parece importante que vayamos viendo pues que los retos de nosotros van más allá pues de un simple ejercicio del conocimiento profesional, ¿cierto? Tenemos que acercarnos al conocimiento pedagógico, al conocimiento educativo. Vamos a hablar de investigación, pero yo quiero que ustedes sean parte activa de este momento, de este asunto. Yo les voy a echar un rollo sobre este asunto. Vamos a hablar de estos asuntos. Y más de más I es investigación, más desarrollo, más implementación. Los startups, las spin-off, los tipos de investigación, el planteamiento de problemas y procesos de investigación y la política pública, la ley 1286 de 2009 sobre ciencia, tecnología e innovación. De una vez que vamos con el compromiso de que ustedes van a investigar sobre este último asunto, la política pública, ley 1286 de 2009. Listo. Y en la próxima sesión tendremos pues como, yo no voy a hacer nada sobre esta ley porque esa ley está ahí y el asunto es que ustedes la aborden y a partir de lo que conversemos ahora le hagan como una interpretacióncita, una lectura, una interpretación a esa ley, a ver ustedes cómo la ven. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos de estos conceptos básicos. Cuando hablamos de investigación, hablamos de la suma de el concepto de ciencia, el de tecnología, el de innovación. Y una vez sumamos estos conceptos, construimos el concepto de investigación, pero a nosotros lo que nos compete es la investigación científica, ¿cierto? O sea, estamos en la universidad y ese es el nivel que se nos exige a nivel de investigación. Ya vamos a hablar del asunto. Para la sesión del jueves ya nos vamos a encontrar
con la nueva docente, y allí vamos a empezar a hablar de una cosa que se llama proyecto de aula. O sea, aquí ya van a empezar a converger una serie de cosas, ¿cierto? Entonces, para el diseño de un proyecto de aula requerimos haber hecho un ejercicio de formulación de un problema relacionado con el entorno social. O sea, la idea es que desde ya vayamos teniendo una mirada crítica frente al entorno en el cual estamos. Si ustedes ven algún problema específico de educación, la idea es que a partir de esta conversación que vamos a tener ahora, ustedes vayan pensando en la formulación de un problema relacionado con la educación en un entorno social. Les voy a poner un ejemplo cualquiera. La problemática de... Hay un problema con ¿qué? Con unos niños que tienen discapacidad cognitiva y discapacidad física. Entonces hay un niño que anda en silla de ruedas y hay una niña que es Down, ¿cierto? Entonces, bueno, y hay un joven que es desplazado de, no sé, del Urabá. Esos tres pelados los tienen que recibir en la educación pública, tienen todo el derecho. Ahí ya tenemos un problema de investigación y es cómo vamos a integrar al sistema a esos pelados. Eso puede ser un proyecto de investigación acerca de cuál debe ser la pedagogía, ¿cierto? Ya hablamos de metodologías y didácticas, ya saben cuál es la relación. En fin, hay que investigar a ver si hay alguna norma o cómo adaptamos la normatividad para que el pelado que anda en silla de ruedas sea admitido en el colegio, o cómo, bueno, en fin. Vamos a empezar a ver cuáles son los posibles problemas que tenemos en la universidad a los que nos vamos a ver afrontados nosotros, porque nosotros podemos llegar a un aula en que se haya matriculado un estudiante sordomudo, ¿cierto? O un estudiante indígena, o un estudiante con, no sé, con limitaciones motrices, ¿sí? Entonces, ahí nos toca investigar acerca de cuál es la metodología, cuál es la pedagogía que vamos a utilizar, cuál es el método, cuál es la didáctica, cómo la vamos a llegar a él. Entonces, bueno, hablemos de esto un poquito más. Ese es, digamos, el efecto de esta conversación. ¿Qué es para ustedes la investigación, muchachos? Miren a ver si en lo que hay aquí que les estoy mostrando hay algún concepto que se aproxima a lo que ustedes creen que es la investigación. Actividad humana que busca la obtención de nuevo conocimiento. Proceso destinado al descubrimiento de nuevo conocimiento. Conjunto de tareas de acciones que tiene como objeto identificar, solucionar, evitar o transformar problemas o fenómenos cotidianos. ¿Cuál se les aproxima más a un concepto de investigación? Para mí el segundo. Y puede ser que es un proceso destinado al descubrimiento de un nuevo conocimiento o para la solución de un problema a raíz de la observación e investigación, y también se puede utilizar en la experimentación. Bueno. ¿Tú te quedas con el 2? O con el 3, entonces, de acuerdo a lo que me acabas de decir. Bueno, alguien más, a ver, ¿qué es la investigación? Inclusive hasta el primero también podría estar muy relacionado con el tema de investigación. Ok. Cuando hablamos de nuevo, ¿quién más? Yo me inclino con los dos primeros.
¿Por qué? Inclino con los dos primeros. Cuando uno investiga es porque va en busca de algo, de un nuevo conocimiento, o incluso a veces tenemos un conocimiento pero queremos profundizar en algo, en eso. Ok. Me inclino por los dos primeros. Bueno, muy bien. Pero los tres, Profe, Sí, claro. profe, los tres están encaminados al tema investigativo, tema de investigación. Creo que los tres tienen bastante coherencia con el tema investigativo. Igual, si uno elige uno, pues también los otros están encaminados por ahí mismo, ¿eh? Bueno, pero yo los invito a que nos quedemos con uno. Juguemos. Me gusta más el primero, pues, el primero. Bueno, muy bien. Tenemos un voto para el primero. que sean dos. Segundo. No, vamos ganando 2-1. Me voy por la segunda. Empatamos. Segunda, pero es lo mismo. No es lo mismo. Esa actividad que busca la obtención. Es decir, una cosa es obtener y otra cosa es descubrir. Y otra cosa es... Segundo. Bueno, entonces listo. Va ganando el segundo. Bueno, muy bien. Confrontemos ahora el segundo con el tercero, muchachos. Profe, también no tendrán... profe. Dime. Okay. Dime. Profe. Sí. Podría haber una diferencia también en que en el primero se habla de una actividad y en el otro se habla de un proceso y claro sabemos que sí. La investigación puede ser un proceso. Sí, es más un proceso que una actividad. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ahora coteemos el segundo con el tercero, muchachos. Me interesa que miremos por qué no me miraron el tercero, a ver qué es lo que no les simpatiza. O sea, investigar es una acción, ¿cierto? Es decir, es un proceso, sí, pero no es tan simple o digamos, no es tan sin sentido como este que nos describe el segundo momento, en el sentido, valga la redundancia, de nuevo conocimiento, descubrir nuevo conocimiento. ¿Sí? Es decir, la investigación tiene sentido en la medida en que está orientada precisamente a identificar problemas, ¿cierto? A diseñar soluciones, ¿cierto? Y a provocar transformaciones, ¿sí? En esa medida tiene sentido la investigación, porque de lo contrario es la investigación por la investigación. La importancia del agua en la navegación, ¿cierto? Pero miren lo que está pasando con el COVID, ¿cierto? ¿Qué están haciendo ellos ahora? Están investigando a partir, digamos, de los niveles de mortalidad, cuáles pueden ser, están identificando cuáles pueden ser las posibles soluciones a ese problema. O sea, cómo vamos a enfrentar esa problemática. Entonces, digamos que ahí se está descubriendo nuevo conocimiento a través de un proceso, ¿sí? A nosotros los latinoamericanos nos toca obtener ese nuevo conocimiento, lo tendríamos que comprar, ¿sí? Porque nosotros no tenemos tecnología, no tenemos ciencia, tecnología e innovación, una política de ciencia, tecnología y de innovación definida.
O sea, nosotros apenas estamos entrando en ese ámbito, ¿sí? Les hablé del Producto Interno Bruto y de cómo los países invertían en el tema de investigación y cómo esto de la investigación se convierte en un factor de desarrollo. Mire que quienes están trabajando en el diseño o en el desarrollo de una vacuna para el COVID, las grandes potencias, ¿cierto? Allí no está Ecuador, ni está Bolivia, pues, compitiendo, no, ¿sí? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Rusia, Estados Unidos, ¿sí? Porque eso necesita unas inversiones de capital enormes para poder, digamos que cooptar el talento y la tecnología que le permitan identificar y diseñar soluciones. Y luego vendrá pues el problema del asunto de la implementación. Entonces, si ven por qué de pronto lo más próximo al tema de investigación está por el lado de identificar problemáticas y aportar soluciones, ¿cierto? Es lo que el mundo nos está demandando. Finalmente, la investigación fue la que nos permitió pasar del paradigma de que el mundo era plano a que estábamos en un globo, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol, porque nos detuvimos a hacer análisis, a identificar comportamientos, a identificar, digamos que unas constantes dentro de algunos fenómenos, y a partir de la identificación de esos elementos, pues empezamos a generar nuevos paradigmas, nuevas teorías. A diferencia de la investigación vista así de esa manera, pues como la vimos de manera general, se diferencia de la investigación científica en eso en lo que yo estoy haciendo énfasis, ¿cierto? En que no todos los problemas tienen los mismos niveles de complejidad. La investigación científica se ocupa entonces de los problemas más complejos, la investigación científica, para efectos de consolidar y apropiar nuevos conocimientos. Esta investigación se caracteriza por manejar procedimientos, es muy proyectual, es muy futurista, ¿cierto? La investigación científica siempre está poniendo los hallazgos en otro momento, ¿sí? Porque la investigación lo que nos permite es hacer hallazgos en el presente, en el aquí y en el ahora, pero la investigación científica hace la puesta en escena en el futuro, ¿sí? En posibles situaciones, en el tema de la probabilidad. Es sistemática porque es muy rigurosa, ¿cierto? La investigación científica es muy estricta, y eso también la hace distinta a la investigación, pues en términos generales, a la investigación, digamos, como definición, como concepto. Y tiene una metodología, en tanto es sistémica, es metodológica. Cuando hablamos de investigación científica, entonces, nos estamos refiriendo, como los dije al principio, a una suma de disciplinas, o de ¿qué les dijera yo? Es decir, a una serie de momentos, el momento de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Empecemos por aquí, por la innovación. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ser innovador, creativo y recursivo? Para que podamos definir innovación, tenemos que salir de esa posible duda, porque a veces
es decir, a nosotros se nos habla mucho de innovación, creatividad y recursividad, casi que como lo mismo, y realmente no es lo mismo. ¿Cuál puede ser la diferencia entonces, muchachos? ¿Qué pasa cuando uno tiene un problema en la casa y entonces no tiene escalera y tiene que subir y entonces utiliza, no sé, unos adobes que había por ahí, una materia le invierte y encima le pone una tabla de la cama y entonces listo, se sube y alcanza el objetivo? ¿Esa es una persona que recursiva, creativa o innovadora? Recursiva. Ok, muy bien. Ahí vamos estableciendo entonces la diferencia. Muy bien. Teniendo la misma situación, ¿cómo actuaría una persona creativa? Quizás se colocaría, digamos, a plantear posibles soluciones para, digamos, alcanzar ese objetivo o para resolver ese problema. Pero dígame Y usted es decir, vamos a acciones, así como yo les planteé lo que él hizo, el recursivo hizo para poder llegar allá arriba, hablemos del creativo. digamos que en ese orden de ideas, estas dos son, digamos, similares, porque también posiblemente la persona creativa también, digamos, hubiese buscado, digamos, si encuentra un sitio por ahí, como dice, que el que no alcanza pone banco, si no encuentra, digamos, una escalera o algo para, digamos, alcanzar eso que está alto, puede coger un banco ahí rapidito y eso sucesivamente hasta poder hacer lo que necesita hacer. Pero no, vamos al creativo. A ver el creativo, ¿qué pasa con el creativo? Yo quiero dar un ejemplo a ver si aplica, pero pues de otra área. Por ejemplo, un músico que quiera crear vallenato, por decirlo así. Sí. Entonces, que sea vallenato, pues. Entonces, él no quiere hacer algo común, sino que mezcla varios ritmos para crear un nuevo género y ser creativo, para la redundancia. Pues bueno, yo diría que... Ok. Muy bien. Miren, ahí vamos encontrando un elemento y es que el recursivo, es decir, lo que se produce desde la recursividad no permanece. ¿Sí? O sea, sirve para el momento. Lo que va generando la creatividad es permanencia, ¿cierto? Entonces eso que tú mencionas ahí el artista que llega ahí es creativo, puede producir una cosa que permanezca, pero el nivel de permanencia ahí es menor que el que puede tener una cosa que sea innovadora, ¿sí? O sea, la innovación permanece en el tiempo, ¿sí? Los clásicos de los que nosotros hemos hablado tanto, ¿cierto? O sea, profe, innovar es como meter nuevas ideas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ya en la innovación vienen ideas nuevas. Es decir, nosotros, el tema de los celulares, por ejemplo, con los celulares ha venido habiendo una evolución muy rápida, ¿cierto? ¿Se acuerdan del primer celular? Pues que era una cosa grande, sí, y las dificultades para comunicarse y demás. Y el hallazgo de nuevas alternativas tecnológicas lo ha venido simplificando, lo vimos también en el video de la Universidad del Siglo XXI, donde los aparatos pesaban toneladas y ahora no pesan, pues son prácticamente virtuales, pues, ¿cierto? Y inversamente, la capacidad de almacenamiento es 1000 veces mayor, ¿cierto? Entonces, digamos que esa entonces es la diferencia, es la permanencia de esos hallazgos o de esas soluciones en el tiempo, ¿sí? No sé si es claro.
O sea, cuando hablamos del recursivo, el recursivo cogió, hizo lo que hizo, resolvió el problema y después desmontó todo el asunto y no quedó nada, ¿sí? En ese mismo caso, una persona creativa posiblemente hubiera hecho una escalera, ¿cierto? Con esas tablas de la cama que puso ahí, pudo haber hecho una escalera y finalmente en la casa quedó una escalera para resolver en el futuro otros problemas, ¿sí? En términos de innovación, entonces, ¿qué pasaría frente a este mismo problema? Que esa escalera pues estorba mucho, que esa escalera es muy fea, que esa escalera es muy pesada, poco práctica. Entonces, finalmente, con la utilización de materiales flexibles, con la utilización de materiales livianos y con un diseño, digamos, un diseño muy moderno, se hizo una escalera que funciona como un fuelle, ¿cierto? Entonces, tú la abres cuando la necesitas, de la medida que la necesitas, y cuando no, la comprimes y la guardas en el escaparate, o en el closet, o qué sé yo, debajo de la cama, ¿sí? Entonces miren que ahí tenemos tres cosas, tres momentos muy diferentes, tres soluciones distintas, pero su permanencia en el tiempo le da a uno el rango de creativo, al otro de recursivo y al otro de innovador. ¿Queda claro eso? Una pregunta. Sí. Entonces, podemos tomarlo como que recursivo es a corto plazo, creativo a mediano plazo y innovación a largo plazo. Podría ser una forma de ubicarnos en ese concepto. Sí, señor. Profe. Dime. Pues básicamente el tema de innovación parte principalmente de una creación, ¿cierto? Sí. En ese sentido, entonces habría pues ahí, como usted bien lo ha mencionado, esa diferencia, porque la creatividad vendría siendo un proceso mental, de alguien que crea, alguien que inventa, por así decirlo, y mientras que la innovación es un proceso productivo, ya es como un cambio, es como algo diferente a eso que ya alguien creó, por así decirlo. Sí. Lo que pasa es que no está necesariamente ligado a la productividad, ¿cierto? Uno puede innovar en muchos ámbitos. Vale. ¿Sí Y el tema de recursividad, pues, es por el momento, ajá. Es espontáneo lo que se necesita ahí. Y si no, ya es un poco lo que, por ejemplo, en términos de economía. La economía informal es muy recursiva, ¿cierto? Uno ve a la gente vendiendo tintos en carritos de bebés, pues en coches. ¿Qué más? Uno ve a la gente vendiendo o revendiendo cosas, ¿cierto? Pero hay gente que es creativa, entonces hacen unas tortas distintas, ¿cierto? Son creativos, las hacen bonitas, se ubican digamos, en una estantería bonita, son creativos, pero eso deja de llamar la atención y pierde vigencia, ¿cierto? Entonces, y en cambio, las grandes plataformas montan procesos de producción y de distribución que permanecen en el tiempo, ¿cierto? Entonces, las tiendas de barrio, por ejemplo, están sucumbiendo ante las plataformas de Uno y Justo y Bueno, porque estos hicieron un diseño a partir de unos elementos y de unas bases investigativas, ¿cierto? De una investigación de mercado que los llevó a ellos a formular una propuesta que viene siendo muy exitosa y cada vez se extiende más, ¿sí? Mientras que al tendero le toca ser muy creativo y a veces muy recursivo también, porque lo que tiene se le está venciendo, porque lo que tiene se le está pudriendo, en fin. En fin, esto va siendo aplicable a todos los ámbitos de la sociedad. Lo que pasa es que nosotros ya en la universidad pues nos tenemos que enfocar en el tema de la innovación, ¿cierto?
porque la innovación tiene que ver con la creación de nuevas oportunidades, de nuevos escenarios, pero a partir de la investigación científica, de bases científicas, ¿sí? Es un poco pues como lo que por eso les ponía el ejemplo un poquito de la cotidianidad, para que sepan que en la universidad no podemos, tenemos que estar muy alertas con que el estudiante nos vuelva muy creativo o muy recursivo y nada innovador, ¿sí? O sea, la universidad está hecha para pensar la sociedad, para analizarla y para procurar soluciones concretas a problemas concretos, ¿sí? Entonces, por eso el tema de la innovación es el que cabe allí. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Una duda realmente muy aclarada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora, pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cierto? Para llegar aquí es necesario integrar dos momentos, que son el momento de la tecnología y el momento de la ciencia. Esto es lo concreto, esto es lo abstracto. ¿Qué es la ciencia? Aquí pues tengo tres definiciones: conjunto de saberes organizados y estructurados en torno a materias o temas relacionados, actividad mediante la cual se construye nuevo conocimiento basado en el estudio metódico del mundo y la naturaleza, o ámbito de los saberes, su organización en campos básicos y los procesos para su aplicación, desarrollo y transformación. Todos ellos son válidos. Entonces, la ciencia es, digamos, como que el escenario en el cual nosotros podemos encontrar, es como el laboratorio, ¿cierto? Es como ese escenario en el que nosotros podemos encontrar o podemos probar las soluciones o las posibles soluciones a problemas concretos, ¿sí? La ciencia es, digamos, el escenario por excelencia, ¿sí? Es como el templo. Vuelvo y les hablo del techo. La ciencia es el techo, ¿sí? Y la tecnología es una de esas columnas también, porque la tecnología, esto es el qué, este es el cómo, ¿sí? Son los medios de conocimiento, procedimientos, las técnicas, los procesos, los sistemas de producción y sus resultados, ¿cierto? Ese es el cómo se pueden aplicar esas soluciones, ¿cierto? ¿A través de qué? De la tecnología, ¿sí? Pues lo hemos venido viendo. El hombre, el ser humano, arrancó su desarrollo cognitivo y social a partir del descubrimiento de tres cosas muy importantes: la rueda, el fuego y la risa. Cuando el ser humano descubrió estas tres competencias, marcó la diferencia con los otros seres vivos de la naturaleza y arrancó a montar esta locura en la que estamos hoy. Pero es a partir de eso y se fue encontrando, entonces todo eso es tecnología. O sea, cuando el hombre descubrió la rueda, dio un paso en términos de lo tecnológico, porque eso le permitió agilizar una serie de procesos, le permitió hacer mucho más rentable el tiempo. Con el tema del fuego, entonces pudo procesar los alimentos, se pudo defender de los depredadores. Fue encontrando pues una serie se fueron dando una serie de avances y pues de ahí para allá pues viene todo el desarrollo tecnológico, el tema de los metales, el tema del tratamiento de los metales, después vino el tema de la agricultura, después vino la economía como una tecnología, entonces aparece el dinero, el intercambio, el trueque, todas esas son tecnologías, ¿cierto? Es decir, todas esas son formas externas creadas por el hombre para
propiciar el desarrollo, ¿cierto? Y hoy nos encontramos pues con lo que llamamos la tecnología, pero que en su momento fue la rueda y en su momento fue el fuego, como una tecnología, puesto que el hombre descubrió el fuego flotando, pues encontró la forma de producir el fuego, porque él seguramente lo vio a través de los rayos que caían y generaban fuego, de los volcanes que hacían erupción y demás, pero ahí la pregunta era cómo tenemos la autonomía de generar el fuego, ¿sí? Hasta que la encontró. Y la risa, porque a partir de ese momento se humanizó el proceso de ese animal que era el hombre, ¿sí? Ahí se humanizó, ahí se marcó la diferencia, porque miren que ningún animal distinto a nosotros ríe. Nos imitan la risa, pues, pero además, pues eso no se puede catalogar como una risa. Entonces, muchachos, la ciencia como escenario, la tecnología como herramienta y la innovación como método, ¿sí? Para llegar al nuevo conocimiento. Esas tres cosas sí, son lo que constituyen la investigación científica. Y es en donde nos tenemos que centrar en el tema de la educación superior. Muy bien. Esa investigación puede ser, es decir, podemos desarrollar la investigación de varias maneras. O sea, yo cuando abordo un objeto de investigación, puedo hacerlo de manera empírica, ¿cierto? O sea, yo puedo observar un objeto o una circunstancia o un producto y hacerle un análisis. Los primeros hombres que incursionaron en este tema de la investigación fueron los positivistas, quienes simplemente hacían una traducción de lo que veían y observaban en el mundo, ¿cierto? Entonces no había, digamos, que un análisis profundo de lo que pasaba, no sé, no, ahí no había una pregunta por el por qué, sino por el qué, ni siquiera por el cómo, ¿cierto? Ese es el empirismo. Después vino el paradigma interpretativo, el cual pues da cuenta del mundo y sus fenómenos mediante el análisis de las características, causas y efectos. Ahí ya empieza a haber una interpretación a partir de la pregunta del por qué, del cómo y el para qué, ¿cierto? Y la línea de lo sociocrítico, que es cuando ya eso que les decía yo a ustedes de la risa, cuando se humaniza ese proceso de desarrollo del animal hombre, el cual da cuenta de los fenómenos, analizando características, causas y efectos con la intención de transformarlos, ¿sí? O sea, lo positivista se queda quieto, toma la foto. Lo interpretativo hace un análisis de la situación, y lo sociocrítico, además de tomar la foto y hacer el análisis, formula posibles opciones de transformación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estamos en el momento de lo sociocrítico, que es ahí donde nos tenemos que instalar nosotros como docentes universitarios, porque es desde ahí, la universidad está comprometida con este momento, pues la universidad no puede volver atrás hacia lo meramente interpretativo o lo positivista. Lo sociocrítico lo contiene, pero ya no hay forma de volver atrás con este tema, porque pues ya el mundo se interpretó desde el positivismo, y eso generó, pues, fue paradigmas religiosos, paradigmas, pues, frente a la creación del mundo y de la vida, ¿cierto? Entonces ya nos hemos venido dando cuenta, pues, a través de la observación de fenómenos y de resultados de estos paradigmas, que la cosa no va por ahí.
Entonces, la pregunta ahora es casi que la pregunta ahora ya no es de dónde venimos y no para dónde vamos con esto que estamos haciendo. Porque el tema de la sostenibilidad pues también se convirtió en una misión del conocimiento. Les voy a decir lo siguiente. La idea es que lleguemos a formular un problema o una pregunta de investigación. No vamos a hacer una investigación, no nos queda tiempo, no nos da el tiempo. Pero sí, la idea es que empecemos a aguzar la mirada sobre el entorno en el cual estamos y empecemos a mirar la posibilidad de formular una pregunta de investigación a través de estos 5 momentos. La formulación del problema, la sistematización del problema, el objetivo general de una investigación en torno a las posibles soluciones a este problema, la justificación de ese objetivo, una posible solución concreta, una hipótesis de cuáles serían los efectos de esa solución que estamos formulando a ese problema y mirar un diseño de el proyecto de investigación, si lo vamos a hacer para arrojar resultados cualitativos, cuantitativos o mixtos, cual y cuantitativos, ¿cierto? Yo me voy a extender en estos aspectos, en el tercero, cuarto y quinto, una vez hayamos avanzado hasta el segundo. Con lo que acabamos de decir aquí atrás, ciencia, tecnología, innovación, investigación, vamos a abordar este primer cuadrito, problemas de investigación. Necesito que ustedes se me pongan a pensar en un problema de investigación, ¿cierto? En una problemática que ustedes crean que requiera una solución a partir de una propuesta innovadora, ¿cierto? No tanto lo recursiva ni lo creativa. Vamos a hablar de innovación y vamos a definir el objetivo de la solución a ese posible problema. ¿Listo? Entonces, esta presentación se las vamos a compartir. Nos vemos en la próxima sesión para que hablemos de estos 2 puntos, el problema y el objetivo. Y ahondemos entonces en la justificación, la hipótesis y el diseño de una posible solución a un problema, a una problemática de educación superior. ¿Listo? Vamos a pensar en eso. Entonces, nos vemos el lunes. De pronto voy a estar en compañía de la profesora que los va a acompañar a partir del jueves ya con el tema del proyecto de aula, porque a partir de este planteamiento es que vamos a hacer el proyecto de aula. Ella les va a dar unos conceptos sobre precisamente la didáctica, la metodología, el contexto pues de la educación, el tema de la evaluación y demás, y cuando ella termine esa parte ya volvemos y nos juntamos para que empecemos a trabajar en el proyecto de aula a partir de una pregunta de investigación y de una posible solución a esa problemática de educación superior sobre la cual vamos a desarrollar por lo menos un momento de observación. No vamos a tener tiempo pues de hacer nada más, pero hacemos un pequeño ejercicio que nos puede sensibilizar frente a lo que vayamos a hacer como docentes universitarios. Señores, ha sido un placer. Feliz noche.